El millonario la cogió la primera noche, pero ella lloró después del toque. Al día siguiente trajo un regalo, y su vida nunca volvió a ser la misma. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad la estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que jamás escucharás. Si esta historia te conmovió, como oyente premium, hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Son historias que solo los más cercanos conocen. Haz clic en Conviértete en miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas a un precio asequible. El sol se ponía sobre la ciudad, proyectando una luz dorada sobre las coloridas fachadas de las mansiones coloniales. Rafael Müller, de 52 años, observaba el bullicio de la ciudad desde un café tradicional. Su mirada, ya cansada tras sus gafas graduadas, seguía distraídamente a los turistas que fotografiaban la arquitectura histórica. Dueño de una de las galerías de arte más grandes de Bahía, Rafael había forjado una sólida y respetable carrera, pero siempre le faltaba algo. En los últimos años, desde el fin de su segundo matrimonio, la sensación de vacío no había hecho más que aumentar. ¿Lo mismo de siempre, señor Rafael?, preguntó Sara, la dueña del café que frecuentaba desde hacía más de una década. Sí, un café con canela y un trozo de torta de yuca, por favor, respondió con una sonrisa practicada que no le llegó a los ojos. Mientras esperaba, abrió el periódico local y hojeó las páginas con desinterés. Entre las noticias culturales, una pequeña nota le llamó la atención. Una exposición de artistas emergentes de la Facultad de Bellas Artes de la UFBA. Normalmente, Rafael no asistía a este tipo de eventos. Prefería artistas consagrados, obras que se podían vender sin problemas. Pero esa noche, impulsado por un profundo aburrimiento que no podía identificar, decidió hacer algo diferente. La galería universitaria estaba abarrotada cuando llegó. Jóvenes con ropas coloridas y estilos diversos caminaban con entusiasmo entre las obras, creando un revuelo que contrastaba con el silencio de su propia galería, frecuentada principalmente por coleccionistas adinerados y discretos. Rafael se sintió fuera de lugar, pero algo lo impulsó a continuar. Fue entonces cuando la vio, frente a un lienzo grande y vibrante, de líneas definidas y colores intensos, se encontraba una joven morena de cabello rizado, recogido en un moño discreto. Sus gestos eran apasionados mientras explicaba su obra a un pequeño grupo. Rafael se acercó, casi hipnotizado. El arte debe ser visceral, debe hacerte sentir algo más allá de lo cómodo, dijo con una convicción que Rafael no había experimentado en mucho tiempo. Esta pieza representa la dualidad entre quienes somos y lo que mostramos al mundo. El nombre en la etiqueta junto a la pantalla: Aline Santana, 22 años. Cuando el grupo se dispersó, Rafael se animó a acercarse a ella. Tu trabajo es inquietante, en el buen sentido. Aline se giró sorprendida, y por un momento Rafael se sintió avergonzado por la diferencia de edad entre ellos. Gracias, respondió ella, observándolo con curiosidad. No pareces el típico visitante de una exposición universitaria. Y no lo soy. Soy Rafael Müller, de la Galería Müller. Sus ojos se abrieron ligeramente. Conozco tu galería. Nunca he podido entrar. Dicen que los guardias de seguridad impiden el paso a los estudiantes en la puerta. Rafael sintió un rubor de vergüenza. Era cierto, su galería era exclusiva, deliberadamente inaccesible. Quizás necesite revisar algunas políticas, respondió intentando sonreír. ¿Te gustaría ver la galería? Puedo enseñártela en persona. Aline dudó, y Rafael se dio cuenta de cómo sonaba su invitación. Estrictamente profesional, añadió rápidamente. Tu trabajo tiene algo diferente. Intercambiaron información de contacto, y durante los días siguientes, Rafael no dejaba de pensar en la joven artista. No era solo la atracción física, había algo en su vitalidad y pasión que lo fascinaba, que le recordaba quién era cuando empezó en el mundo del arte, antes de que el mercado y el dinero se convirtieran en su única motivación. Una semana después, Aline se presentó en la galería. Rafael la guió por las amplias y luminosas salas, mostrándole obras de artistas de renombre. La observó examinar cada pieza con ojo crítico y sincero.
Es todo muy técnico, muy seguro, comentó finalmente. Le falta alma. En lugar de ofenderse, Rafael sintió una extraña liberación al escuchar a alguien verbalizar lo que él mismo había sentido durante años. Tras la visita, la invitó a cenar a un sofisticado restaurante con vistas al mar. Entre platos refinados y una botella de vino caro, Rafael conoció mejor a Aline. Hija única de una trabajadora doméstica, había logrado entrar a la universidad gracias al sistema de cuotas y se ganaba la vida vendiendo ilustraciones digitales y enseñando arte a niños en un proyecto social. Mi sueño es conseguir una residencia artística en Sao Paulo o Río, pero cuesta una fortuna, confesó, sin darse cuenta de cómo sus palabras estaban haciendo crecer una idea en la mente de Rafael. Al final de la noche, cuando la dejó en su casa, un pequeño apartamento compartido con 2 compañeros en el barrio de Río Vermelho, Rafael ya había tomado una decisión impulsiva, motivada por una mezcla de deseo y una vaga sensación de que ella podía ser su oportunidad de volver a sentir algo real. Al día siguiente, llamó a Aline y le propuso una reunión en el estudio privado que tenía en la parte trasera de su casa, un espacio que rara vez había usado en los últimos años. Cuando llegó, Rafael le sirvió una copa de vino y tras una conversación sobre arte, que deliberadamente derivó hacia temas más personales, le hizo la propuesta que había estado ensayando toda la noche anterior. «Puedo financiar tu residencia artística», dijo, intentando mantener la voz firme. «Tengo contactos. Puedo abrirte puertas en el circuito nacional». Los ojos de Aline brillaron, pero pronto una sombra de sospecha los nubló. «¿Y qué quieres a cambio?». Rafael dudó, avergonzado de lo que iba a decir, pero incapaz de retractarse. «Una noche. Solo una noche contigo». El silencio que siguió pareció interminable. Aline dejó el vaso sobre la mesa con cuidado, como si temiera romperlo con la fuerza de sus pensamientos. «¿Estás comprando mi virginidad?», preguntó finalmente, con una franqueza que lo desarmó. Rafael casi retrocedió, pero algo en su interior, quizás la desesperación por sentirse vivo de nuevo, lo detuvo. «Si prefieres verlo así, sí, pero yo lo veo más como un intercambio, algo que ambos queremos, por diferentes razones». Aline se quedó de pie y paseó por el estudio, observando los materiales de pintura polvorientos, los pinceles sin usar, los lienzos en blanco. Rafael esperó, seguro de que ella saldría por la puerta en cualquier momento, posiblemente amenazando con revelar su indecente propuesta. «De niña», dijo sorprendentemente, «mi madre trabajaba en casa de una familia adinerada. A veces me llevaba. Me fascinaban las pinturas en las paredes y los libros de arte en las estanterías. Su empleadora, al ver mi interés, me regaló un juego de acuarelas para mi cumpleaños». Aline se giró hacia él. «Fue la primera vez que sentí que podía ser algo más allá de lo que el mundo esperaba de mí». Rafael no sabía a dónde quería llegar con esto, pero sentía que estaba a punto de recibir un no. «Crees que soy ingenua porque soy joven», continuó. «Pero maduré rápido. Conozco el valor de las cosas, sé cómo funciona el mundo». Aline se acercó, con la mirada fija en él. «Acepto tu propuesta, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Rafael, sorprendido por el giro de los acontecimientos. «Ojalá vuelvas a pintar. Un lienzo, lo que sea. Veo en tus ojos que has abandonado tu propio arte. Si quieres pasar una noche conmigo, comprométete a redescubrir también tu pasión». La propuesta lo tomó por sorpresa. ¿Cómo podía descifrarlo tan fácilmente? Rafael aceptó, sin saber que el trato cambiaría su vida para siempre. Habían pasado 2 semanas desde el acuerdo entre Rafael y Aline. Durante este tiempo, él había preparado todos los documentos necesarios para la residencia artística. Había llamado a antiguos contactos y había transferido una suma considerable a la cuenta bancaria de la joven artista. Aline, por su parte, se preparaba emocionalmente para cumplir con su parte del acuerdo. La fecha elegida llegó con una ligera lluvia cayendo sobre Salvador, creando un velo plateado sobre las luces de la ciudad. Rafael había preparado su casa con un esmero que no había mostrado en años. Vino importado, mantelería nueva, una cena elaborada preparada por un chef privado que se retiró discretamente antes de la llegada de Aline. Cuando sonó el timbre,
Rafael sintió que el corazón le latía con fuerza como un adolescente. Abrió la puerta y encontró a Aline con un vestido sencillo pero elegante, el cabello suelto que enmarcaba su rostro, que reflejaba una mezcla de determinación y nerviosismo. «Pase», dijo intentando sonar despreocupado. «¿Le gustaría una copa de vino?» «Sí, por favor», respondió ella mientras escudriñaba la habitación con ojos curiosos. La casa de Rafael era una expresión de su éxito profesional. Muebles de diseño, valiosas obras de arte, una vista privilegiada de la bahía de Todos los Santos. Pero había algo aséptico en este lujo, como si fuera un escenario en lugar de un hogar. Se sentaron a la mesa ya puesta y un silencio incómodo los envolvió. Rafael se dio cuenta de que, a pesar de toda su experiencia, no estaba seguro de cómo proceder. ¿Era un acuerdo comercial o una reunión? La línea entre ellos parecía cada vez más difusa. «¿Cumpliste con tu parte del trato?», preguntó Aline de repente, rompiendo el silencio. Rafael dudó. «La residencia está garantizada. Recibirás la carta oficial la semana que viene». «No me refiero a eso», dijo ella dejando el vaso. «¿Pintaste algo?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Con todos sus preparativos, Rafael había olvidado convenientemente esa condición. «Aún no he tenido tiempo, pero prometo». «Entonces, no tenemos un acuerdo», interrumpió Aline poniéndose de pie. «No se trata solo de dinero, Rafael. Dije que quería que tú también redescubrieras tu pasión». Rafael sintió una mezcla de frustración y admiración. No se dejaría manipular fácilmente. «Espera», dijo, poniéndose también de pie. «Vamos al estudio ahora». La condujo al espacio al fondo de la casa. El estudio era espacioso, perfectamente iluminado, pero tenía el aire melancólico de un lugar abandonado. Rafael cogió un pincel con vacilación, como si no supiera cómo sujetarlo bien. «¿Qué debería pintar?», preguntó sintiéndose vulnerable. «Lo que sientes ahora mismo», respondió Aline, sentándose en un taburete cercano. Rafael miró el lienzo en blanco, luego a Aline, y comenzó a pintar. Los primeros trazos eran inseguros, casi infantiles, pero a medida que continuaba, algo en su interior, una compuerta cerrada hacía tiempo, empezó a abrirse. Colores vibrantes, pinceladas intensas, una energía que ya no sabía que poseía, fluyó a través de él. Cuando finalmente se detuvo, exhausto y cubierto de pintura, el lienzo era un estallido de rojo y azul, formas que sugerían tanto deseo como miedo. No era técnicamente perfecto, pero era honesto, más honesto que cualquier cosa que hubiera hecho en años. Aline se acercó, observando la pantalla con atención. «Es un comienzo», dijo con una leve sonrisa de aprobación. Esa noche, cuando finalmente fueron a su habitación, algo había cambiado entre ellos. Ya no era solo un contrato, había una conexión, tenue y frágil, pero real. La intimidad entre ellos se desarrolló de forma incómoda al principio. Él intentaba no parecer demasiado ansioso. Ella se adentraba en un territorio desconocido. Pero poco a poco, entre susurros y caricias vacilantes, encontraron su propio ritmo. Para Rafael, la experiencia fue profundamente distinta a lo que esperaba. No solo buscaba placer físico, sino algo más que no lograba definir. Quizá la sensación de estar verdaderamente presente, de sentir algo real después de tanto tiempo, aturdido por la rutina y el éxito vacío. Para Aline fue un descubrimiento, no solo de su cuerpo, sino de su poder y sus propias complejidades. Había entrado en este acuerdo pensando que sería simplemente un medio para un fin, pero descubrió que los límites entre el deseo, la ambición y la conexión humana eran más difusos de lo que imaginaba. Al llegar la mañana, con los rayos de sol filtrándose por las rendijas de las persianas, Rafael observó a Aline dormir. Había una vulnerabilidad en su rostro que contrastaba con la determinación que siempre mostraba. Algo en su interior se despertó. Un instinto protector, pero también un reconocimiento. Vio en ella algo de sí mismo, de quien había sido antes de que el mundo lo endureciera. Se levantó en silencio y fue a su despacho. De un cajón cerrado con llave, sacó una antigua caja de madera tallada. Dentro había una carta amarillenta por el tiempo y un pequeño medallón de plata. Rafael contempló los objetos durante un buen rato, como si librara una batalla interna. Finalmente,
Regresó a su habitación con la caja en las manos. Aline ya estaba despierta, sentada en la cama con la sábana cubriendo su cuerpo, una mirada pensativa en su rostro. «Buenos días», dijo Rafael sentándose en el borde de la cama. «¿Dormiste bien?» «Sí», respondió ella con una naturalidad que lo sorprendió. No había vergüenza en su voz, solo una calma contemplativa. «¿Y tú?» «Mejor que en mucho tiempo», admitió, con más sinceridad de la que pretendía. Se hizo un silencio entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de pensamientos no expresados, de posibilidades que se barajaban. «Tengo algo para ti», dijo Rafael finalmente, entregándote la caja. «No forma parte de nuestro acuerdo, es algo que creo que deberías tener». Aline aceptó la caja con curiosidad, la abrió con cuidado y observó el contenido con expresión confundida. «¿Qué es eso?» «Lee la carta», sugirió Rafael. «Luego hablamos». Mientras Aline desdoblaba el periódico viejo, Rafael se levantó y se acercó a la ventana, dándole privacidad. Miró la ciudad que despertaba afuera, el mar a lo lejos, y sintió una extraña paz. Fuera cual fuera el resultado de ese acto impulsivo, sabía que no había vuelta atrás. Algo se había puesto en marcha la noche anterior, algo que iba mucho más allá de su acuerdo original. Detrás de él, oyó el suave sonido del papel al doblarse de nuevo. Se giró y vio a Aline mirándolo con una expresión que no pudo descifrar. Una mezcla de confusión, sorpresa y algo que casi parecía esperanza. «¿Es cierto?», preguntó con un susurro. «¿Esta carta, esta gente, tiene algo que ver conmigo?» Rafael asintió lentamente. «Creo que sí. El medallón perteneció a una artista llamada Carolina Santana. Vivió aquí en Salvador en la década de 1960. Fue una pintora extraordinaria, pero poco reconocida en su época. Cuando vi su apellido y su obra en la exposición, algo me resultó familiar. Investigué un poco y encontré esta carta». Aline volvió a mirar el medallón que tenía en la mano. Una delicada pieza con un pequeño cristal azul incrustado en ella. «¿Por qué me darías esto? ¿Por qué ahora?» Rafael se acercó y volvió a sentarse en la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «Porque creo que tienes derecho a conocer tu historia. Y porque», dudó buscando las palabras adecuadas, «porque quiero que sepas que veo más en ti que lo que pasó aquí». Aline cerró sus dedos alrededor del medallón, sus ojos fijos en un punto distante. «Siempre supe que mi familia era más de lo que mi madre me contaba», dijo finalmente. «Nunca hablaba de mis abuelos ni de nuestra historia. Siempre cambiaba de tema cuando le preguntaba». «Quizás no lo sabía», sugirió Rafael. «O quizás había razones para no hablar». Aline se levantó, envolviéndose el cuerpo con la sábana como si fuera una toga improvisada. Se acercó a la ventana y contempló la misma vista que Rafael había estado observando momentos antes. «Esto lo cambia todo», dijo, «más para sí misma que para él. Y al mismo tiempo no cambia nada». Rafael no sabía qué decir. Había entregado la carta por impulso, sin pensar en las consecuencias. Ahora, al ver la confusión en el rostro de Aline, se preguntaba si había hecho lo correcto. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó finalmente. Aline se giró para mirarlo y había una nueva determinación en sus ojos. «Voy a descubrir quién soy realmente». Los días que siguieron a esa noche compartida fueron profundamente transformadores para Aline. La carta que Rafael le había dado revelaba una historia que jamás imaginó. Carolina Santana, su posible abuela, había sido una talentosa artista que vivió en Salvador en las décadas de 1960 y 1970. Contemporánea de importantes figuras del modernismo baiano. La carta, escrita por una amiga cercana de Carolina, mencionaba a una hija que había sido dada en adopción, posiblemente la madre de Aline, y contenía referencias a una colección de obras que se guardaba en algún lugar de la ciudad. Aline no podía pensar en nada más. Durante sus clases universitarias, sus pensamientos vagaban hacia las posibilidades que esta revelación traía consigo. ¿Quién era realmente Carolina Santana? ¿Por qué había dado a su hija en adopción? ¿Y dónde estaban sus obras ahora? Una bochornosa tarde de marzo, Aline finalmente se armó de valor para confrontar a su madre.
Encontró a doña Celeste regresando del trabajo, agotada tras un día entero limpiando casas de familias adineradas. El pequeño apartamento que compartían en el barrio de Brotas era sencillo, pero siempre impecablemente limpio, reflejo de la disciplina que Celeste aplicaba a todo lo que hacía. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Aline mientras la ayudaba a guardar las compras que había comprado en el camino. «¿Pasa algo, niña?» «Has estado actuando de forma extraña últimamente», respondió Celeste, notando la tensión de su hija. Aline respiró hondo, sacó el medallón de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa de la cocina. «¿Reconoces esto?» El rostro de Celeste palideció visiblemente. Sus dedos, callosos por años de duro trabajo, tocaron el medallón con una reverencia casi religiosa. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, con su voz apenas un susurro. «Así que ya lo sabes», concluyó Aline. «¿Por qué nunca me hablaste de Carolina Santana? ¿Por qué me ocultaste que era adoptada?» Celeste se hundió en su silla, como si un peso invisible le hubiera caído sobre los hombros. Durante un largo instante se quedó mirando el medallón, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro prematuramente envejecido. «No fuiste adoptada, Aline», dijo finalmente. «Carolina Santana era mi madre, tu abuela». La revelación golpeó a Aline como un puñetazo. «Pero la carta dice...» «La carta está mal», interrumpió Celeste. «Mi madre nunca me dio en adopción. Me crió sola, contra todo pronóstico, hasta que ya no pudo más». La historia que Celeste contó esa noche transformó todo lo que Aline creía saber sobre su familia. Carolina Santana había sido una artista revolucionaria para su época, una mujer que desafió las convenciones no solo en su arte, sino también en su vida personal. Tuvo a Celeste a los 19 años, fruto de una relación con un músico casado que nunca reconoció su paternidad. Crió a su hija sola, viviendo de encargos de retratos y clases particulares, siempre al margen de la escena artística dominada por los hombres. «Me enseñó todo sobre los colores y las formas», dijo Celeste, con un brillo en los ojos que Aline nunca había visto. «Nuestro apartamento era diminuto, pero estaba lleno de lienzos y pinceles, y el olor a pintura lo impregnaba todo. Me dormía escuchándola trabajar hasta altas horas de la noche». «¿Qué le pasó?», preguntó Aline, absorbiendo cada palabra. Celeste dudó. «Se enfermó cuando yo tenía 15 años, un cáncer que avanzó demasiado rápido. Antes de irse, me dio este medallón y me hizo prometer que seguiría mi propio camino, que no dejaría que el mundo me moldeara a sus expectativas». «¿Y qué pasó con sus obras?». «La carta menciona una colección. La mayoría se vendieron. Necesitábamos el dinero para tratamientos. El resto...». Celeste suspiró profundamente. «El resto está guardado. Nunca me he atrevido a mirarlo. Me trae demasiados recuerdos». Esa noche, madre e hija lloraron juntas por primera vez en años. Aline descubrió que su talento artístico no era casualidad, sino un legado. Celeste confesó que siempre temió que su hija siguiera el mismo camino difícil que su madre, razón por la cual nunca la había alentado a desarrollar su arte. Al día siguiente, Aline buscó a Rafael en su galería. Lo encontró en su oficina revisando documentos con unas gafas de lectura que le daban un aspecto aún más maduro. «¿Cómo se enteró de Carolina?», preguntó sin preámbulos después de que la secretaria la anunciara. Rafael se quitó las gafas y le indicó una silla para que se sentara. «Al principio fue una coincidencia. Vi tu apellido y algo en tu técnica me recordó un cuadro que tengo aquí en la galería de un artista casi olvidado. Cuando lo investigué, las fechas coincidían. Tuve una corazonada. ¿Por qué no me lo dijiste antes de esa noche?». La pregunta quedó en el aire, cargada de implicaciones. Rafael consideró su respuesta cuidadosamente. «Al principio no estaba seguro. Y luego temí que pensaras que estaba usando esta información para manipularte». Hizo una pausa con aspecto sincero de arrepentimiento. «Quizás sí, en cierto modo. No conscientemente, pero funcionó», añadió Aline sin acusación en su voz, solo un reconocimiento. Rafael asintió sin intentar defenderse. «¿Qué dijo tu madre?». Aline contó la historia que había descubierto, viendo el interés genuino en los ojos de Rafael crecer con cada detalle. «El cuadro que tengo es de 1968, dijo,
levantándose de repente. «Ven a verlo». La condujo por la galería hasta una trastienda destinada al almacenamiento de obras no expuestas. Con cuidado, extrajo un lienzo cubierto con una tela protectora y lo desenvolvió. La pintura era pequeña comparada con las grandiosas obras que dominaban la galería principal, pero poseía una fuerza innegable. Mostraba a una mujer de espaldas, mirando al mar, con un bebé en brazos. Los colores eran vibrantes, azules marinos profundos que contrastaban con el rojo intenso del vestido de la figura femenina. La firma en la esquina inferior derecha era clara: C. Santana, 68. «Mi madre», susurró Aline, rozando ligeramente el borde de la pantalla. «Y mi madre, cariño». «Es una pieza extraordinaria», comentó Rafael al notar la emoción en el rostro de Aline. «La compré en una subasta hace años, sin saber mucho del artista. Siempre me intrigó». «Quiero encontrar las demás obras», declaró Aline con determinación. «Mi madre dijo que están guardadas en algún sitio». Rafael dudó, claramente dividido entre su interés profesional y algo más personal que empezaba a sentir por Aline. «Puedo ayudarte, si quieres. Tengo contactos y recursos». «¿Por qué?», preguntó Aline directamente. «Nuestro acuerdo ya se cumplió, ya no me debes nada». «No es por deudas», respondió sorprendiéndose con su propia sinceridad. «Es porque tu abuela merece ser redescubierta, y porque tú mereces conocer ese legado». Aline estudió el rostro de Rafael buscando señales de manipulación o interés puramente comercial. No encontró ninguna. Había algo genuino en su oferta, algo que trascendía su acuerdo inicial. «De acuerdo», aceptó finalmente. «Pero esta vez somos compañeros, iguales». Rafael extendió la mano, sellando el nuevo acuerdo. Socios. Durante las semanas siguientes, Aline y Rafael emprendieron un viaje a través de la historia de Carolina Santana. Visitaron archivos públicos, entrevistaron a antiguos miembros de la escena artística baiana y buscaron en los periódicos de la época alguna mención de la misteriosa pintora que había desaparecido prematuramente del panorama cultural. Descubrieron que Carolina había sido alumna de una famosa pintora modernista, quien reconoció su excepcional talento, pero también le advirtió sobre los desafíos que enfrentaría como artista femenina en ese período. Encontraron reseñas en periódicos amarillentas por el tiempo, algunas elogiosas, destacando la originalidad de su visión, otras condescendientes, tratándola como una curiosidad, una pintora cuya obra era interesante a pesar de su condición. Cada descubrimiento fortaleció la conexión entre Aline y Rafael. Ya no era la experimentada galerista quien guiaba al joven artista. Eran dos investigadores apasionados en la misma búsqueda, cada uno aportando sus propias habilidades y perspectivas. Una tarde, mientras revisaba documentos en el apartamento de Aline, Celeste llegó temprano del trabajo. Los vio a ambos sentados entre papeles esparcidos en la pequeña sala y tomó una decisión. «Ya es hora», dijo interrumpiendo la animada discusión sobre una exposición colectiva en la que Carolina había participado en 1972. «Les mostraré dónde están las obras». Aline y Rafael intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Están aquí? ¿En este edificio?», preguntó Aline con incredulidad. Celeste negó con la cabeza. «No, están donde siempre han estado, en su estudio». «¿El estudio aún existe?». Rafael no pudo ocultar su asombro. «¿Después de tanto tiempo?». «Sí», respondió Celeste con expresión enigmática. «Nadie lo encontró porque nadie sabía dónde buscar. Era su secreto, nuestro secreto». En ese momento, al mirar a su madre, Aline se dio cuenta de que la historia de su familia era mucho más profunda de lo que imaginaba. Y también comprendió que Rafael, con su gesto impulsivo de entregarle esa carta, había abierto una puerta que ya no podría cerrarse. El estudio de Carolina Santana no era tan grandioso como Rafael había imaginado. Ubicado en el sótano de una antigua casa colonial en el barrio de Santo Antonio, Alem do Carmo, era una habitación de techo bajo con una sola ventana alta que dejaba entrar la luz. Celeste los condujo por callejones estrechos hasta llegar a una puerta discreta, casi oculta entre dos edificios más grandes. «Nadie sabe que este lugar existe excepto yo», explicó Celeste,
girando una llave antigua en la cerradura oxidada. La casa pertenecía a una portuguesa que mantenía a mamá. Cuando falleció, le dejó este espacio a Carolina para que lo usara todo el tiempo que quisiera. Técnicamente, la propiedad ahora tiene otros dueños, pero nadie ha descubierto nunca esta entrada. Es como un secreto guardado por la propia ciudad. Cuando la puerta por fin se abrió, un olor a moho y pintura vieja le invadió la nariz. Celeste encendió una simple bombilla que colgaba del techo, revelando un espacio congelado en el tiempo. Docenas de lienzos se apilaban contra las paredes, cubiertos de sábanas polvorientas. Un caballete se alzaba en el centro de la habitación, como esperando el regreso de su dueño. Botes de pintura secos, pinceles endurecidos por el tiempo, bocetos amarillentos. Todo estaba allí, preservado como en una cápsula del tiempo. «Dios mío», susurró Rafael, con su mirada profesional, ya evaluando el tesoro que habían descubierto. «Esto es extraordinario». Aline permaneció en silencio, abrumada por la emoción. Caminó lentamente por el espacio, tocando los objetos con reverencia, como si pudiera sentir la presencia de su abuela a través de ellos. Se detuvo ante una fotografía enmarcada en la pared. Una hermosa joven con el cabello rizado como el suyo, sonriendo a la cámara con un pincel en la mano. «Ella era hermosa», comentó Aline, reconociendo sus propios rasgos en el rostro de su abuela. «Eres igualita a ella», respondió Celeste con la voz entrecortada. «No solo en apariencia, también en espíritu». Con cuidado, comenzaron a destapar los lienzos. Cada uno revelaba una nueva faceta del talento de Carolina, paisajes urbanos de Salvador que capturaban tanto la belleza como la desigualdad de la ciudad. Retratos íntimos de gente común, en particular de mujeres negras de clase trabajadora. Abstracciones que expresaban emociones intensas mediante colores vibrantes. «Se adelantó décadas a su tiempo», comentó Rafael, examinando un lienzo particularmente impactante que representaba una escena de candomblé con un toque modernista. Esto es obra de museo, Aline. Tu abuela merece ser redescubierta». Mientras catalogaban las obras, encontraron un diario escondido entre las pinturas. Celeste dudó antes de entregárselo a Aline. «Nunca me atreví a leerlo», confesó. «Siempre pensé que eran palabras dirigidas a ella misma, no a mí». Aline aceptó el diario con manos temblorosas. «Podemos leerlo juntas cuando estemos listas». Pasaron todo el día en ese sótano, documentando cada pieza, fotografiándola y tomando notas. Rafael estaba en su salsa, usando toda su experiencia para evaluar la colección. Aline oscilaba entre momentos de euforia artística y sobrecarga emocional. Celeste, por su parte, parecía finalmente reconciliarse con un pasado que había mantenido encerrado durante tanto tiempo. Cuando finalmente se fueron, ya era de noche. Las estrellas brillaban sobre Salvador y las luces de la ciudad creaban una escena casi mágica. Caminaron en silencio hacia el coche de Rafael, cada uno absorto en sus propios pensamientos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Aline cuando estaban a punto de separarse. Rafael la miró luego a Celeste, consciente de la responsabilidad que tenían sobre sus manos. «Ustedes son su familia. La decisión es suya», respondió. «Pero si me permiten una sugerencia, creo que el mundo necesita saber sobre Carolina Santana». En los días siguientes, un nuevo propósito se apoderó de la vida de Aline. Dejó a un lado sus propios proyectos artísticos para sumergirse de lleno en el legado de su abuela. Con la ayuda de Rafael, comenzó a planificar una exposición que introduciría a Carolina al mundo del arte contemporáneo. El proyecto se convirtió en más que una exposición. Fue una misión de justicia histórica, una oportunidad para darle a Carolina el reconocimiento que se le negó en vida. Aline y Rafael trabajaron juntos a diario, restaurando lienzos dañados por el tiempo, investigando el contexto histórico de cada obra y construyendo una narrativa que hiciera justicia a la importancia de Carolina. Durante este proceso, su relación evolucionó sutilmente. Lo que comenzó como una transacción cuestionable se transformó en una auténtica colaboración, basada en el respeto mutuo y una pasión compartida. Rafael redescubrió su amor por el arte a través de la mirada de Aline. Ella, a su vez,
Aprendió a valorar la experiencia y el conocimiento que él le aportaba. Una tarde, mientras trabajaban en la galería de Rafael preparando las obras para la exposición, Aline se detuvo y lo observó atentamente trabajando en la restauración de un pequeño lienzo. «No estás haciendo esto por dinero, ¿verdad?», preguntó de repente. Rafael levantó la vista sorprendido por la pregunta directa. Al principio, quizá, en parte, admitió con la honestidad que se había convertido en la base de su relación. Pero ahora, no, esto es más importante que cualquier ganancia económica. Entonces, ¿por qué? Rafael pensó por un momento, buscando la verdadera respuesta. «Porque me hace sentir vivo de nuevo», dijo finalmente, «porque tu abuela se lo merece y porque», dudó, «porque disfruto trabajando contigo». La simplicidad de la respuesta conmovió a Aline más profundamente que cualquier declaración grandilocuente. Se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellas. La incomodidad inicial, la dinámica de poder desigual, todo se había transformado en algo más equilibrado, más genuino. «¿Recuerdas la condición que le impuse aquella noche?», preguntó, refiriéndose a la exigencia de que volviera a pintar. Rafael asintió con una leve sonrisa. «¿Cómo podría olvidarlo?». «¿Has estado pintando desde entonces?». «Todas las mañanas antes de ir a la galería», confesó. «Todavía no hay nada que valga la pena mostrar, pero lo intento». «Quiero ver», dijo Aline con una firmeza que no admitía negativa. Al día siguiente, Rafael la llevó a su estudio personal. No el espacio que le había mostrado en su primera reunión, sino uno nuevo que había improvisado en una de las habitaciones de su casa. Era un espacio luminoso, con varios lienzos en distintas etapas de acabado. Aline caminaba entre las obras, estudiándolas con ojo crítico. No eran técnicamente perfectas, pero había en ellas una honestidad, una vulnerabilidad que la conmovió. «Son buenos», dijo simplemente. «No son perfectos, pero son ciertos». «Como tú», respondió Rafael, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. El momento que siguió estuvo cargado de tensión, no la tensión sexual de su primer encuentro, sino algo más profundo, más significativo. Aline se acercó a él, con la mirada fija en él. «¿Qué estamos haciendo, Rafael?», preguntó con voz apenas un susurro. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Solo sé que no quiero parar». En ese momento podrían haberse besado. El deseo estaba ahí, palpable entre ellos. Pero algo los retenía, una comprensión mutua de que lo que crecía entre ellos era demasiado valioso como para apresurarlo. En cambio, Rafael hizo una propuesta inesperada. Hay un grupo de artistas que se reúne cada semana para pintar al aire libre. Son personas de todas las edades y niveles. Empecé a ir hace poco. Me gustaría que vinieras conmigo». La propuesta sorprendió a Aline. Era una invitación a entrar en una parte de su vida que no tenía nada que ver con el proyecto de su abuela, ni con el acuerdo inicial que habían hecho. «¿Como amigos?», preguntó tanteando las aguas de este nuevo territorio. «Como dos artistas», respondió. El resto lo descubriremos con el tiempo». Aline aceptó la invitación, y la semana siguiente acompañó a Rafael a la reunión del grupo en el Parque da Cidade. Fue una reunión informal de unas 15 personas, desde estudiantes de arte hasta jubilados que habían redescubierto tardíamente la pintura. Cada uno trajo sus propios materiales y eligió un lugar para trabajar, compartiendo técnicas y charlando durante toda la tarde. Para sorpresa de Aline, Rafael era una persona completamente diferente en ese entorno. Lejos de la formalidad de la galería, reía abiertamente, intercambiaba ideas con entusiasmo y aceptaba las críticas con humildad. Era como si conociera una versión de él que había permanecido latente durante años. «Te ves diferente aquí», comentó, mientras pintaban uno al lado del otro capturando la vista de la ciudad al atardecer. «Este soy yo de verdad», respondió, sin apartar la vista del lienzo. «Rafael, el de la galería, el empresario exitoso, es necesario pero no representa mi verdadero yo». «¿Y quién eres realmente?», preguntó Aline, genuinamente curiosa. Rafael hizo una pausa, con el pincel en el aire, considerando la pregunta. «Todavía lo estoy descifrando», dijo finalmente. «Gracias a ti». La tarde en el parque marcó una nueva etapa en su relación.
A partir de ese día, sus encuentros ya no se limitaron al proyecto de la exposición. Empezaron a explorar Salvador juntos, paseando por el centro histórico, visitando museos más pequeños, cenando en restaurantes sencillos donde la comida era auténtica y la conversación fluía con naturalidad. En cada uno de estos momentos, la distancia entre ellos disminuía. No solo la distancia física, sino también las barreras invisibles que habían erigido. Él, con sus años de aislamiento emocional, ella, con su justificada desconfianza, estaban construyendo algo nuevo, algo que ninguno de los dos había planeado ni previsto. La fecha de la exposición Carolina Santana, Colores de Resistencia, finalmente se fijó para 3 meses después, tiempo suficiente para completar las restauraciones necesarias y preparar el material promocional. La Galería Müller nunca había recibido tanto de Rafael. Supervisó personalmente cada detalle, desde la iluminación hasta el texto curatorial, decidido a hacer justicia a la obra de Carolina. Una tarde, mientras Aline catalogaba las últimas pinturas en el estudio redescubierto, Rafael recibió una llamada que cambiaría el curso de la historia. Rafael Müller, respondió distraídamente, mientras ayudaba a Aline a embalar con cuidado un lienzo particularmente frágil. «Rafael, ¿de verdad eres tú? ¿Cuánto tiempo sin verte?» La voz masculina al otro lado de la línea tenía el inconfundible acento del interior de Bahía, mezclado con años pasados en el extranjero. «¿Quién habla?», preguntó Rafael frunciendo el ceño, intentando reconocer la voz. «Paulo Ribeiro, hombre. No me digas que olvidaste a tu viejo amigo de la universidad». El rostro de Rafael se iluminó al reconocerlo. «Paulo, Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado? Deben ser, ¿cuánto? ¿20 años? 22 para ser exactos. Estoy en Salvador para un congreso de arte contemporáneo y me dijeron que ahora tienen la galería más importante de la ciudad. Impresionante, amigo». Mientras Rafael hablaba, Aline observó la transformación en su rostro. Los años parecían desvanecerse mientras reía al recordar los recuerdos que compartía con su distanciado amigo. Quedaron en cenar esa misma noche. «Un viejo amigo de la universidad», explicó Rafael después de colgar. «Estudiamos juntos en la UFBA, pero él se fue a Europa después de graduarse. Se convirtió en conservador de un importante museo en Barcelona». «Te ves feliz», comentó Aline, notando el brillo en sus ojos. «Paulo me conoció cuando aún creía que cambiaría el mundo con mi arte», respondió con una sonrisa melancólica. «Antes de convertirme en empresario, podrías invitar a tu amigo a ver la exposición», sugirió Aline. «Un curador internacional podría ser importante para el reconocimiento de Carolina». «Excelente idea», coincidió Rafael. «¿Te gustaría venir a cenar esta noche? Me encantaría tenerte allí». La invitación sorprendió a Aline. Era la primera vez que Rafael la invitaba a conocer a alguien de su círculo íntimo, alguien de su pasado. Representaba un nuevo nivel de cercanía entre ellos. «¿Estás seguro? No quiero interrumpir una reunión entre viejos amigos». «Estoy absolutamente seguro», respondió con una firmeza que la convenció. El restaurante elegido para cenar fue uno de los más tradicionales de Salvador, especializado en mariscos, con vistas a la Bahía de Todos los Santos. Cuando Aline y Rafael llegaron, Paulo ya los estaba esperando, un hombre alto y elegante de cabello canoso y una cálida sonrisa. Rafael, igual que siempre, solo que un poquito mayor, bromeó Paulo, abrazando a su amigo con sincero cariño. Luego se volvió hacia Aline con curiosidad. «¿Y quién es esta encantadora joven?» «Aline Santana, artista y colaboradora», presentó Rafael con una formalidad que no ocultaba el cariño en su voz. «Estamos trabajando juntos en un proyecto muy especial». Durante la cena, Rafael y Paulo recordaron sus días universitarios, las fiestas, los profesores exigentes, los sueños ambiciosos. Aline escuchó fascinada, descubriendo a un Rafael que nunca había conocido. El joven idealista que pintaba hasta altas horas de la noche, que protestaba contra la injusticia, que tenía planes para revolucionar la escena artística bahiana. «¿Qué le pasó a ese joven rebelde, Rafael?», preguntó Paulo después de su segunda botella de vino. «¿Cómo llegaste a ser este respetable galerista?». La pregunta quedó en el aire por un momento. Rafael giró el vaso entre sus dedos, pensativo. «La vida pasó, Paulo.
compromisos, responsabilidades, y sin darme cuenta la galería se había convertido en mi vida entera. Hasta hace poco, añadió Aline, con una pequeña sonrisa. Paulo los miró a ambos, notando la dinámica entre ellos. Hay más en esta historia de lo que me estás contando, ¿verdad? Fue entonces cuando Rafael y Aline compartieron su descubrimiento del estudio de Carolina, el proyecto expositivo y el camino que estaban recorriendo juntos. Paulo escuchaba con creciente interés, formulando preguntas perspicaces sobre el estilo de Carolina, su técnica y su lugar en el contexto artístico de la época. «Necesito ver estas obras», declaró finalmente. «Si son tan extraordinarias como las describe, podríamos estar ante un importante redescubrimiento en la historia del arte brasileño». Al mencionar el nombre completo de Carolina Santana, algo cambió en la expresión de Paulo. Una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. «Carolina Santana», repitió lentamente. «Ese nombre, seguro que lo he visto en alguna parte». Aline se inclinó hacia adelante, repentinamente alerta. «¿Dónde? ¿En qué contexto?» Paulo frunció el ceño, intentando recordar. «En los archivos del Museo de Barcelona, creo. Hay una colección de cartas de artistas latinoamericanos que fue donada hace unos años. Estoy casi seguro de haber visto ese nombre». El corazón de Aline se aceleró. Podría haber sido solo una coincidencia, pero algo le decía que no. «¿Podrías comprobarlo?» «Claro», respondió Paul. «Puedo hacer algunas llamadas mañana. Nuestro departamento de registros es muy eficiente». Cuando salieron del restaurante, ya era pasada la medianoche. La ciudad estaba en silencio salvo por el suave sonido de las olas rompiendo contra el rompeolas. Paulo se despidió con la promesa de visitarlos en la galería al día siguiente. Rafael y Aline caminaron uno al lado del otro hacia el auto, un silencio cómodo entre ellos. «Tu amiga es interesante», comentó finalmente. ¿Eran amigas? «Mucho», admitió Rafael. «Fue mi mejor amigo durante años. Lo compartimos todo, sueños, frustraciones, logros. Cuando se fue a Europa, algo se perdió en mi vida». «¿Por qué perdieron el contacto?», Rafael dudó antes de responder. «Al principio, la distancia. Luego, creo que nuestras vidas tomaron rumbos tan diferentes que se hizo difícil mantener la conexión. Él siguió el camino que siempre soñamos, trabajar con el arte por amor al arte. Yo me convertí en lo que juramos que nunca seríamos, un comerciante, alguien que ve el arte como una mercancía». «Te estás haciendo injusto», dijo Aline, tocándole ligeramente el brazo. «Tu galería ha dado a conocer a muchos artistas que de otra manera no habrían tenido la oportunidad». «Quizás», admitió Rafael, «pero en el camino perdí algo esencial. Perdí mi propio arte, mi propia voz. ¿Quién se reúne ahora?», recordó. Rafael la miró con una sonrisa sincera. «Gracias». Al día siguiente, Paulo llegó temprano a la galería con un maletín de cuero y una expresión de entusiasmo. Rafael y Aline lo llevaron de inmediato al almacén donde se preparaban las obras de Carolina para la exposición. Durante más de una hora, Paulo examinó cada lienzo en silencio, tomando notas ocasionalmente en una libreta. Su rostro, de experto, no revelaba sus impresiones, manteniendo la neutralidad profesional de un curador. Finalmente, cerró el cuaderno y miró a Rafael y Aline, quienes esperaban ansiosos su evaluación. «Esto es extraordinario», declaró con la autoridad de quien ha visto miles de obras a lo largo de su carrera. Carolina Santana no solo era buena, sino visionaria. Hay elementos en su obra que anticipan movimientos que solo surgirían décadas después. Aline sintió una oleada de orgullo y emoción que la recorrió. Escuchar a un reconocido experto confirmar el valor del trabajo de su abuela fue una validación que ni siquiera sabía que necesitaba. «Y hay más», continuó Paulo, abriendo la carpeta que había traído. «Hice algunas llamadas anoche y nuestro equipo de archivos digitalizó esto». Dentro de la carpeta había copias de cartas amarillentas por el paso del tiempo. Paulo seleccionó una y se la entregó a Aline. Esta carta fue escrita por Carolina Santana en 1975, dirigida a Antonio Machado, pintor portugués residente en Barcelona. Con manos temblorosas, Aline empezó a leer.
La carta, escrita con elegante caligrafía, hablaba de planes para una exposición en Portugal que nunca se materializaron, de esperanzas para el futuro, de una hija que crecía demasiado rápido. Tenía planes de irse de Brasil, dijo Aline levantando la vista de la carta, para mostrar su trabajo internacionalmente. Más que eso, respondió Paul, entregándole otra carta. Lee esta. La segunda carta, fechada en enero de 1978, dejó a Aline sin aliento. En ella, Carolina mencionaba un secreto que llevo conmigo y hablaba de un hijo que nunca conocí, fruto de un amor imposible. ¿Un hijo? Aline miró a su madre, confundida. ¿Tu abuela tenía otro hijo además de ti? Celeste, que había llegado en silencio durante el examen de las obras, se acercó con expresión de sorpresa. Yo no lo sabía, susurró. Nunca me lo dijo. Paulo miró a los tres, dándose cuenta de la complejidad emocional de la situación que había desencadenado. Hay más cartas, dijo amablemente. Puedo escanearlas todas y enviárselas, quizás contengan más información. Por favor, suplicó Aline, queremos saberlo todo. Esa noche, después de que Paulo se marchara con la promesa de ayudar con la promoción internacional de la exposición, Aline, Rafael y Celeste se reunieron en el apartamento de Rafael para leer el diario de Carolina, que hasta entonces había permanecido cerrado. Con reverencia, Aline abrió el pequeño libro encuadernado en cuero. Las primeras entradas databan de 1965, cuando Carolina era una joven artista que luchaba por el reconocimiento. Había relatos de rechazo, puertas cerradas y comentarios sexistas, pero también momentos de esperanza y una determinación inquebrantable. A medida que leían, una historia comenzó a surgir. La historia de un amor prohibido entre Carolina y un hombre casado, un artista reconocido que nunca tuvo el coraje de desafiar las convenciones sociales por ella. No tiene el coraje que fingimos tener en nuestros lienzos, escribió Carolina en una entrada particularmente dolorosa. Pintamos revoluciones que no nos atrevemos a vivir. En 1970, una breve y enigmática entrada llamó la atención de todos. Hoy se fue, se llevó consigo más de lo que sabe. Las siguientes entradas fueron escasas, como si Carolina hubiera perdido la costumbre de confiar sus pensamientos a su diario. Luego, en 1975, una entrada larga y emotiva. Hoy lo volví a ver, después de tantos años. No me reconoció, o fingió no reconocerme. Estaba rodeado de admiradores, celebrado como el genio que siempre supe que era. Pensé en acercarme a él, en contarle sobre el hijo que nunca conoció, pero algo me detuvo. ¿Qué derecho tengo a perturbar la vida que construyó? ¿De qué le serviría a nuestro hijo saber de un padre que nunca lo buscó? Aline levantó la vista de su diario y se encontró con las miradas atónitas de Rafael y Celeste. Un hijo, repitió, con la voz apenas un susurro. Carolina tenía un hijo del que nadie sabía nada. Y el padre era un artista famoso, añadió Rafael con la mente llena de posibilidades. Alguien consolidado en el mundo artístico de la época. Celeste permaneció en silencio, asimilando la revelación de que tenía un medio hermano en algún lugar del mundo, un hermano que, como ella, nunca había conocido a su padre. Necesitamos averiguar quién era, declaró Aline con determinación. Es parte de nuestra historia familiar, es parte de quienes somos. Rafael dudó, consciente de lo delicado de la situación. Aline, esto ocurrió hace más de 50 años. Aunque descubramos quién era el padre, probablemente ya no esté con nosotros. No importa, respondió con firmeza. No se trata de conocerlo personalmente. Se trata de completar el rompecabezas de nuestra historia, de comprender a Carolina por completo. Esa noche, después de que Celeste se marchara a casa y Aline decidiera quedarse un rato más, se sentaron en el balcón del apartamento de Rafael, compartiendo una botella de vino y el peso de los descubrimientos del día. Es extraño pensar que estamos desenterrando secretos de décadas atrás, comentó Aline, mirando las luces de la ciudad. Vidas enteras vividas y ahora casi olvidadas. Nada se olvida del todo mientras a alguien le importe lo suficiente como para recordarlo, respondió Rafael con la mirada fija en el horizonte. Eso es lo que hacemos por Carolina.
asegurarnos de que la recuerden. Aline se giró para mirarlo, observando su silueta contra el cielo nocturno. ¿Por qué te importa tanto esto, Rafael? Y no me digas que es solo por su valor artístico o comercial. La pregunta quedó suspendida entre ellos por un largo instante. Finalmente, Rafael respiró hondo, como si se animara, porque veo en Carolina a alguien que ha perdido la voz, igual que yo la he perdido. Y veo en ti a alguien decidido a no permitir que eso suceda. Me recuerdas quién era yo y quién podría seguir siendo. La cruda honestidad de su respuesta conmovió profundamente a Aline. Sin pensarlo, extendió la mano y le acarició suavemente el rostro. «Ya estás recuperando tu voz», dijo. «Lo veo cada día». Sus miradas se cruzaron, y por un instante, el mundo que los rodeaba pareció desaparecer. Solo estaban ellos dos, conectados por algo que trascendía el acuerdo inicial que los había unido, algo que ninguno de los dos había planeado ni previsto. Lentamente, como si temiera romper el momento, Rafael se inclinó hacia adelante. Sus labios se encontraron con los de Aline en un beso suave y vacilante, una pregunta más que una afirmación. Ella respondió acercándose, profundizando el beso, dejando que sus sentimientos confusos finalmente encontraran expresión. No fue como la primera vez. No hubo transacción, ningún acuerdo. Eran simplemente dos seres humanos encontrando consuelo y conexión, el uno en el otro contra todo pronóstico. La mañana llegó con una llovizna que empañó las ventanas del apartamento de Rafael. Aline despertó lentamente, momentáneamente desorientada por el entorno desconocido. A su lado, Rafael dormía profundamente, con el rostro relajado de una forma que ella rara vez veía despierto. Por unos instantes, se permitió observarlo, fijándose en los pequeños detalles que solo la intimidad revela. La cicatriz casi invisible cerca de su sien, las líneas de expresión que contaban historias de años vividos intensamente, las canas que caían desprotegidas sobre su frente. Con cuidado de no despertarlo, se levantó y se vistió en silencio. No iba a escapar, solo necesitaba espacio para procesar todo lo sucedido en las últimas semanas, culminando la noche anterior. En la cocina, encontró papel y un bolígrafo y dejó una nota sencilla. «Necesito unas horas para pensar. Nos vemos en la galería más tarde». El camino a casa nunca le pareció tan largo. Cada paso estaba acompañado de pensamientos tumultuosos, sobre Carolina, sobre el hermano desconocido de su madre, sobre Rafael y lo que fuera que se estuviera gestando entre ellos. Cuando por fin llegó al pequeño apartamento que compartía con Celeste, encontró a su madre ya camino al trabajo. «No volviste a casa ayer», comentó Celeste, sin juicio en su voz, solo una observación. «Me quedé en casa de Rafael», respondió Aline, sintiéndose extrañamente como una adolescente, confesando una fechoría, a pesar de sus 22 años. Celeste asintió, observando el rostro de su hija. «¿Es en serio? ¿Entre ustedes dos?» «No, no lo sé», admitió Aline, dejándose caer en el desgastado sofá. «Es complicado». Celeste se sentó junto a su hija y colocó su bolso en el suelo, un gesto raro para alguien que siempre tenía prisa por llegar tarde al trabajo. «La vida suele ser así», dijo simplemente. «Ustedes dos empezaron de una forma poco convencional, pero he visto cómo te mira y cómo lo miras tú». «¿No te molesta la diferencia de edad?», preguntó Aline, expresando una de sus muchas preocupaciones. Celeste se encogió de hombros. «La edad es solo un número, hija. Lo que importa es cómo se tratan dos personas, el respeto que se tienen». Hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus siguientes palabras. «Pero tengo que preguntarte, ¿estás con él porque de verdad quieres estarlo o porque te sientes obligada de alguna manera?» La pregunta cayó sobre Aline como un baño de agua fría. Era algo que se hacía en las horas más oscuras de la noche. «Al principio quizá hubo confusión», admitió. «Gratitud, culpa, fascinación, todo mezclado. Pero ahora creo que estoy empezando a conocer al verdadero Rafael, no solo al exitoso galerista, sino al hombre tras la fachada. Y me gusta lo que veo». Celeste sonrió complacida con la sinceridad de la respuesta. «Entonces dale tiempo. Ambos están redescubriendo mucho. Él,
su arte, tú, tu historia familiar. No hay prisa por definir lo que tienen. Después de que su madre se fuera a trabajar, Aline se dio una larga ducha, dejando que el agua caliente disipara parte de su confusión mental. Luego se sentó con el diario de Carolina, decidida a encontrar más pistas sobre el misterioso artista que había sido el padre de su tío desconocido. Las escasas entradas ofrecían pocos detalles concretos. Carolina había sido deliberadamente imprecisa, usando solo las iniciales para referirse al hombre, M, y mencionando exposiciones y eventos sin especificar fechas ni lugares exactos. Era como si, incluso en su diario privado, temiera que se descubriera la verdad. En una entrada de 1977, encontró algo prometedor. Hoy vi el mural de M en el nuevo centro cultural. Como siempre, su talento me deja sin aliento. Nuestro hijo tiene los mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando se concentra. A veces me pregunto si el arte también corre por sus venas, un legado que nunca sabrá que recibió. Un muralista. Era una pista sólida. Aline se propuso investigar a los muralistas importantes que estuvieron activos en Salvador en las décadas de 1960 y 1970. Unas horas después, como había prometido, se dirigió a la galería. Encontró a Rafael en su oficina, visiblemente aliviado de verla. Había una vulnerabilidad en su mirada que nunca antes había notado. «Tu nota fue concisa», comentó, intentando mantener un tono ligero. «Perdón por irme así», respondió Aline, cerrando la puerta de la oficina. «Necesitaba un poco de espacio para pensar». «¿Y lo lograste? Pensar, quiero decir». Aline asintió sentada frente a él. «Sí, sobre muchas cosas, incluyéndonos a nosotros». «¿Y llegaste a alguna conclusión?» La voz de Rafael delataba su ansiedad, a pesar de su esfuerzo por sonar despreocupado. «No quiero sacar conclusiones precipitadas», respondió con sinceridad. «Lo que está pasando entre nosotros es inesperado. Empezó de una forma que ninguno de los dos planeó, pero eso no significa que no pueda convertirse en algo bueno, en algo real». El alivio en el rostro de Rafael era palpable. «Tenía miedo de que te arrepintieras». «¿De anoche?» «No». Aline sonrió suavemente. «De cómo empezó todo entre nosotros. Quizás. Pero no podemos cambiar el pasado, solo decidir cómo seguir adelante». La conversación se interrumpió cuando llamaron a la puerta. Era Marcelo, el asistente de Rafael, quien traía noticias del contacto de Paulo en Barcelona. Habían escaneado y enviado por correo electrónico más cartas de Carolina. Rápidamente la atención volvió al misterio familiar. Las nuevas cartas revelaron más detalles sobre la vida de Carolina, sus dificultades en el mundo artístico, dominado por los hombres, y sus sueños para el futuro de su hija Celeste. Y en una carta particularmente reveladora, encontraron un nombre: Manuel. «Manuel Gómez», leyó Aline en voz alta. «Tu mural en el Palacio de la Cultura es aclamado como revolucionario, mientras que mis pinturas permanecen amontonadas en el estudio. ¿Hay justicia en esto? Quizás sea el precio que pago por amar a un hombre que nunca será realmente mío». Los ojos de Rafael se abrieron de par en par. «¿Manuel Gómez? ¿El muralista? ¿Pero él es... ¿Lo conoces?», preguntó Aline con ansiedad. «De nombre y reputación, sí. Fue uno de los artistas más influyentes de Bahía en la segunda mitad del siglo XX. Sus murales se encuentran en varios edificios públicos». Rafael dudó. «Él falleció hace unos años, pero su hijo dirige una fundación que preserva su legado». «¿Tu hijo?», repitió Aline, asimilando la información. «Entonces tenemos un primo en algún lugar». «De hecho», dijo Rafael escribiendo rápidamente en su computadora, «está aquí mismo, en Salvador». Giró la pantalla para que Aline pudiera ver la página web de la Fundación Manuel Gómez, con la foto de un hombre de mediana edad que se parecía mucho a Celeste. André Gómez, director ejecutivo de la fundación. El mundo de Aline parecía dar vueltas. Allí, mirándola desde la pantalla de una computadora, estaba un pariente cuya existencia desconocía. El hijo del hombre que había amado en secreto a su abuela. Posiblemente, el medio hermano del hijo que Carolina había mencionado en su diario.
Necesitamos conocerlo, declaró. La decisión de contactar a André Gómez no fue fácil. Tras consultar con Celeste, quien estaba igualmente sorprendida y curiosa por el descubrimiento, decidieron que Rafael sería el primero en contactar, utilizando su posición en el mundo del arte como pretexto para reunirse. Una semana después, André Gómez visitó la Galería Müller, aparentemente para hablar de una posible colaboración relacionada con la exposición retrospectiva de su padre, prevista para el año siguiente. Alto y elegante, con las mismas canas que su padre lucía en fotografías contemporáneas, André tenía una presencia que inspiraba respeto inmediato. «Señor Müller», saludó formalmente, estrechando la mano de Rafael. «Debo admitir que me sorprendió su invitación. No sabía que le interesara el trabajo de mi padre». «El interés es reciente», admitió Rafael, guiándolo a su oficina, donde Aline esperaba nerviosa, «y está relacionado con un proyecto que estamos desarrollando. Les presento a Aline Santana, artista e investigadora». Los ojos de André, de un azul intenso e inusual para alguien con rasgos tan brasileños, estudiaron a Aline con educada curiosidad. «¿Santana? ¿Como la pintora Carolina Santana?» La mención casual del nombre de su abuela por parte de alguien desconocido tomó a Aline por sorpresa. «¿Conoces su trabajo?» André sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro serio. «Mi padre guardaba un pequeño cuadro suyo en su despacho, una vista del puerto de Salvador al amanecer. Siempre me intrigó cómo ese pequeño lienzo parecía capturar tanto sentimiento en tan poco espacio». La revelación conmovió a Aline. Su abuelo había conservado una obra de Carolina, manteniéndola cerca de él durante todos esos años de separación. «Señor Gómez», empezó Rafael con cautela, «lo invitamos aquí con un pretexto parcialmente cierto. De hecho, estamos trabajando en una exposición, pero no se trata de su padre, al menos no directamente. Se trata de Carolina Santana». La expresión de André cambió sutilmente, una mezcla de sorpresa y algo más difícil de definir. Carolina Santana, una elección interesante. Su obra es prácticamente desconocida hoy en día. «No por mucho tiempo», respondió Aline, armándose de valor para unirse a la conversación. «Recientemente redescubrimos una importante colección de sus obras, más de 50 lienzos conservados en su estudio secreto, además de dibujos, bocetos y documentos personales». André parecía genuinamente impresionado. «Es extraordinario, pero todavía no entiendo qué tiene que ver esto conmigo o con mi padre». Aline y Rafael intercambiaron miradas, un momento silencioso de comunicación que no pasó desapercibido para André. «Señor Gómez», dijo finalmente Aline, «Carolina Santana era mi abuela». La revelación quedó suspendida en el aire por un tenso instante. André la observó con más atención, como si buscara rasgos familiares en su rostro. «Ya veo», dijo simplemente. «Y supongo que durante su investigación encontró alguna conexión entre ella y mi padre». «Sí», confirmó Rafael, «cartas y diarios que sugieren que tuvieron una relación». André asintió lentamente, sin aparente sorpresa. «Siempre lo supe», dijo, para asombro de Aline y Rafael. «Mi padre nunca habló abiertamente de ello, pero había pistas. El cuadro en la oficina, la forma en que a veces surgía tu nombre en las conversaciones, seguido de un silencio denso. Y una vez, hacia el final de su vida, mencionó un arrepentimiento, no haber tenido el valor de desafiar las convenciones por amor. Entonces sabías de ellos», dijo Aline, procesando la información. «Sabía que había alguien importante, alguien a quien no podía o no sabía cómo retener en su vida. Sospeché que era Carolina, pero nunca estuve segura». Rafael, percibiendo la delicadeza del momento, le ofreció a André una copa, y él aceptó un whisky solo. Tras un sorbo contemplativo, André continuó. «Mi padre fue un hombre de su época, talentoso, respetado, pero también prisionero de las expectativas sociales. Se casó con mi madre joven, un matrimonio concertado entre familias tradicionales. Vivieron juntos casi 50 años, pero nunca vi entre ellos la pasión que iluminaba sus ojos cuando ocasionalmente mencionaba el pasado. La conversación giró hacia un terreno más personal.
André habló sobre crecer como hijo de un artista famoso y sobre la presión de vivir a la sombra de un legado importante. Aline compartió su reciente descubrimiento de sus raíces artísticas y cómo esto había transformado su percepción de sí misma y de su arte. «Hemos descubierto algo más», dijo Aline finalmente armándose de valor. «Algo que podría ser impactante». André levantó una ceja, intrigado. «Las cartas y el diario de mi abuela mencionan un hijo de Carolina y su padre, a quien nadie en mi familia conocía». El silencio que siguió fue denso, cargado de posibilidades. André se levantó bruscamente y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad con una expresión indescifrable. «¿Cuántos años tienes, Aline?», preguntó de repente. «22», respondió ella confundida por el cambio de tema. «¿Y tu madre?». «49». André hizo un cálculo mental rápido. «Nació en 1976 entonces. ¿Y tu abuela, cuando ella?». «1980», respondió Aline en voz baja. «Nunca la conocí». André se giró, con el rostro convertido en una máscara de emociones contenidas. «¿Cuándo nació el hijo mencionado en el diario?». «No lo sabemos con exactitud, por las fechas de las entradas, probablemente entre 1969 y 1970. André asintió lentamente, como si confirmara algo. «Tengo un tío», dijo finalmente, «el medio hermano de mi padre, un hombre llamado Roberto, que llegó a nuestras vidas cuando yo tenía unos 15 años. La historia oficial era que era hijo de mi abuelo con una amante, un escándalo discretamente silenciado con dinero y silencio. Fue criado por una familia en Recife, sin conocer su verdadero origen hasta la edad adulta». «¿Crees?», comenzó Aline, sin atreverse a expresar esa posibilidad. «No lo sé», interrumpió André, «pero las fechas coincidirían, y eso explicaría por qué mi padre, que rara vez mostraba emociones, lloró al conocer a Roberto. Todos supusimos que fue la sorpresa de descubrir un hermano, pero tal vez fue el hijo que nunca supo que tenía», añadió Rafael. Los tres permanecieron en silencio, absorbiendo las implicaciones de la posibilidad que se desarrollaba ante ellos. «¿Dónde está Roberto ahora?», preguntó finalmente Aline. «Vive en Fortaleza», respondió André. «Es arquitecto y tiene mucho éxito. Nos vemos ocasionalmente, sobre todo en reuniones familiares». «¿Crees que lo sabe? ¿Sobre Carolina?». André negó con la cabeza. «Lo dudo. Siempre contaron que su madre biológica era una joven de familia pobre que no podía criarlo. Nunca mencionaron su nombre, y mucho menos que era artista». La tarde transcurría mientras los tres discutían posibilidades, compartían historias y conectaban los cabos de dos vidas que se habían cruzado brevemente, pero con consecuencias que resonaban hasta el presente. Para cuando André finalmente se despidió, ya era de noche. «Me pondré en contacto con Roberto», prometió. «No sé cómo reaccionará. Es un hombre reservado, como lo era mi padre, pero merece saber la verdad, si de verdad es hijo de Carolina». Después de su partida, Aline y Rafael permanecieron en la oficina, procesando todo lo que habían descubierto. «Es surrealista», comentó Aline, secándose las lágrimas, que ni siquiera se había dado cuenta de que caían. «Empezamos a investigar la historia de Carolina y acabamos descubriendo una familia entera que desconocíamos». Rafael se acercó y la envolvió en un abrazo protector. «¿Cómo te sientes con todo esto?». «Abrumada, emocionada, asustada», admitió, permitiéndose apoyarse en su pecho. «Pero también agradecida de que encontráramos las cartas, el diario, agradecida de que me hubieras dado esa caja esa mañana. Fue un impulso», confesó Rafael. «Podría haberlo guardado para mí, haberlo usado para realzar el cuadro que ya tenía de Carolina. Pero cuando te vi durmiendo, con aspecto tan joven y vulnerable, supe que tenía que contarte esa parte de tu historia». Aline levantó la cara para mirarlo a los ojos. «¿Por qué empezaste a escribir un diario? ¿Después de esa noche?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Cómo lo sabes?». «Lo vi en tu mesita de noche. No lo leí», añadió rápidamente. «Solo noté que era reciente». Rafael dudó, claramente incómodo por la vulnerabilidad que implicaba la respuesta que tenía que dar. «Porque después de esa noche me di cuenta de que había pasado años viviendo en la superficie.
Negocios, transacciones, éxitos comerciales. Nada llenaba el vacío que sentía. Empecé el diario como una forma de reconectarme conmigo mismo, con el hombre que era antes de perderme en el rol que había creado. La cruda sinceridad de su respuesta conmovió profundamente a Aline. Sin decir palabra, se puso de puntillas y lo besó, no con la pasión de la noche anterior, sino con una ternura que transmitía comprensión y aceptación. Ambos estamos descubriendo quiénes somos realmente, dijo en voz baja. Quizás podamos emprender este viaje juntos. Los preparativos para la exposición Carolina Santana, Colores de Resistencia, entraban en su fase final. La invitación impresa presentaba una de las obras más impactantes de Carolina, una mujer de espaldas al espectador, mirando fijamente a un horizonte brillante, con un niño en brazos y otro apenas insinuado por la silueta en su vientre. La fecha de inauguración, fijada para 2 semanas después, ya circulaba en los círculos artísticos de Salvador y otros lugares gracias a los contactos de Paulo en Barcelona y de Rafael en el circuito nacional. Para Aline, sin embargo, la llegada de la gran noche le traía más ansiedad que emoción. La reunión con Roberto, el posible hijo de Carolina y Manuel, estaba programada para dentro de 3 días. André había hecho el contacto inicial, explicando únicamente que había descubierto nueva información sobre la madre biológica de Roberto, sin mencionar la posible conexión con su propio padre. ¿Y si no quiere conocernos?, le preguntó Aline a Rafael mientras terminaban de organizar las obras en la galería. ¿Y si le resulta demasiado doloroso tocar el pasado? Rafael dejó de hacer lo que estaba haciendo y se acercó a ella, colocando las manos suavemente sobre sus hombros. Es una posibilidad, pero le estás ofreciendo algo valioso, conocimiento sobre sus orígenes, sobre la extraordinaria mujer que pudo haber sido su madre. Aline asintió, intentando calmar sus temores. En las últimas semanas, su vida se había transformado de maneras que jamás hubiera imaginado. El descubrimiento del legado artístico de Carolina, la revelación de familiares desconocidos y, quizás lo más sorprendente, el desarrollo de sus sentimientos por Rafael, todo esto la llenaba de emoción y aprensión a la vez. Su relación con Rafael se había convertido en algo que ninguno de los dos había planeado. Después de su noche juntos, establecieron un ritmo propio, ni apresurado ni vacilante, sino cuidadoso y meditado. Cenaban juntos casi todas las noches, alternando entre el apartamento de él y el pequeño café cerca de su casa. Los fines de semana pintaban juntos en el grupo del parque, o exploraban rincones de Salvador que Rafael, a pesar de vivir en la ciudad durante décadas, nunca había visto realmente. Celeste, inicialmente cautelosa con la relación, se rindió al notar el cambio positivo en Aline, no solo su creciente confianza artística, sino también la serenidad que ahora inundaba su mirada. «Es bueno para ti», comentó una noche, mientras Aline se preparaba para conocer a Rafael. «Es todo lo que una madre podría desear». Sin embargo, a medida que se acercaba la exposición, Aline sentía una creciente inquietud. El éxito de la muestra significaría cumplir el acuerdo original de Rafael. La residencia artística en São Paulo estaría garantizada con todas las oportunidades que ello conllevaba para su carrera, pero la idea de irse de Salvador, de distanciarse de todo lo que había descubierto, y de Rafael, ya no le parecía tan atractiva como antes. «¿En qué estás pensando?», preguntó Rafael, al notar su expresión distante mientras terminaban de encender una de las pantallas más grandes. «En la residencia de São Paulo», respondió con sinceridad. «En cómo ha cambiado todo desde que hicimos nuestro acuerdo». Rafael asintió, comprendiendo al instante el dilema tácito. «¿Todavía quieres ir?». «No lo sé», admitió Aline. «Hace 2 meses era todo lo que quería, ahora has descubierto tu propia historia aquí», añadió. «Y no solo eso». Aline lo miró fijamente a los ojos, decidida a ser completamente sincera. «Yo también te descubrí». Las palabras flotaban entre ellos, cargadas de significado. Rafael tomó sus manos, un gesto que se había vuelto familiar y reconfortante. «Aline, quiero que sepas que, independientemente de lo que decidas sobre la residencia, lo que tenemos ahora
No forma parte de ningún acuerdo, es real, al menos para mí. Para mí también, respondió en voz baja, pero me temo que es solo el momento. Toda esta intensidad, los descubrimientos, la adrenalina de preparar la exposición, y cuando todo termine, podemos resolverlo juntos, sugirió. Un día a la vez. La conversación se vio interrumpida por la llegada de Paulo, quien había regresado de Barcelona para asistir a la inauguración de la exposición. Traía consigo más documentos del archivo del museo. Correspondencia entre Carolina y artistas europeos que demostraba el respeto internacional que su visión tenía, aunque fuera poco reconocida en su país. Esto es material para un libro, no solo para una exposición, comentó Paulo mientras revisaban los documentos en la oficina de Rafael. La historia de Carolina es emblemática de tantas artistas que han sido marginadas por la historia oficial del arte. La idea de un libro sobre Carolina cautivó de inmediato la imaginación de Aline. Podríamos combinar reproducciones de las obras con extractos de su diario y cartas, sugirió con entusiasmo. Contar no solo su historia artística, sino también la personal, su lucha como artista, como madre soltera, como visionaria no reconocida. Y podríamos incluir ensayos de críticos contemporáneos, añadió Rafael, cautivado por su entusiasmo. Contextualiza tu obra dentro del panorama artístico actual. Paulo observó la interacción entre ambos con una sonrisa cómplice. Más tarde, cuando Aline salió a buscar unos documentos, confrontó a su viejo amigo. Entonces tú y el joven artista, comentó con naturalidad. No esperaba volver a ver a Rafael Müller enamorado. Rafael no lo negó. Pasó sin que nos diéramos cuenta, o al menos sin que yo me diera cuenta. Empecé viéndolo solo como una oportunidad y terminé encontrando mucho más. Es joven, observó Paul sin juzgar, simplemente afirmando un hecho. Sí, coincidió Rafael, pero tiene un alma ancestral, una sabiduría que trasciende los años, y me hace sentir no más joven, sino más vivo, como si todas las partes de mí que se han quedado dormidas con los años despertaran de nuevo. Paulo asintió, satisfecho con la respuesta. Siempre supe que ese joven idealista seguía dentro de ti, en algún lugar. Me alegra que alguien lo haya encontrado. El día de su encuentro con Roberto llegó con cielos despejados y una suave brisa marina. Habían quedado en verse en un tranquilo café del barrio de Río Vermelho, un espacio neutral donde podrían conversar sin la formalidad de la galería ni la intimidad de sus hogares. Aline, Celeste y Rafael llegaron temprano, cada uno lidiando con su nerviosismo a su manera. Celeste revisando repetidamente su apariencia en el espejo compacto, Aline reorganizando los documentos que habían traído, Rafael manteniendo un silencio contemplativo mientras observaba el movimiento en la calle. Cuando Roberto entró en el café, acompañado de André, Aline sintió que se le aceleraba el corazón. Era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso en las sienes y ojos oscuros y penetrantes que inmediatamente le recordaron a los de Carolina en las fotografías. También había algo en su porte, en su forma de moverse, que le resultaba extrañamente familiar. Se hicieron las presentaciones, se estrecharon las manos y se sirvió el café. André tomó la iniciativa al principio, explicando cómo habían descubierto las posibles conexiones entre sus familias. Roberto escuchó en silencio, su rostro revelando poco más que un interés cortés. Cuando André terminó, se volvió hacia Celeste. «Entonces, ¿serás mi hermanastra?», preguntó, tanteando las palabras como si fueran un idioma extranjero. Celeste asintió, con lágrimas contenidas brillando en sus ojos. «Así parece. Si lo que hemos descubierto es cierto, ¿y qué descubrieron exactamente?». La pregunta fue directa, casi clínica en su precisión. Aline tomó la iniciativa y abrió la carpeta que habían traído. «Encontramos el diario de mi abuela Carolina Santana. En él menciona a un hijo que tuvo con un artista llamado Manuel Gómez, el padre y el abuelo de André», explicó, señalando a André. «Un hijo que fue dado en adopción a principios de los años 70. Roberto permaneció en silencio un largo rato, asimilando la información. Finalmente, sacó una vieja fotografía de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. «Esto es lo único que me queda de mi madre biológica», dijo.
Me lo dejaron cuando me entregaron a la familia que me crió. La fotografía mostraba a una joven sosteniendo a un bebé recién nacido. Su rostro estaba parcialmente ensombrecido, pero era inconfundiblemente Carolina Santana. Siempre pensé que era solo una adolescente sin opción, continuó Roberto. Nunca imaginé que pudiera ser una artista. Era extraordinaria, dijo Aline en voz baja, entregándole unas reproducciones de las obras de Carolina. Talentosa, visionaria, valiente. Roberto estudió las imágenes con creciente emoción, mientras sus dedos trazaban suavemente los contornos de las pinturas. Veo algo familiar en estas obras, en los colores, en cómo captan la luz. A partir de ahí, la conversación fluyó con más fluidez. Roberto relató su infancia con su familia adoptiva, gente sencilla pero cariñosa, que nunca le ocultó sus orígenes, aunque sabían muy poco de sus padres biológicos. Habló de su carrera como arquitecto, su matrimonio y sus 2 hijos adultos. Mi hija mayor siempre ha tenido talento para el dibujo, comentó con una sonrisa melancólica. Siempre me pregunté de dónde venía, ya que apenas puedo dibujar un círculo perfecto. Ahora tiene sentido. Cuando llegó el momento de partir, Roberto dudó, claramente dividido entre la cautela natural de toda una vida y la innegable atracción de descubrir más sobre sus orígenes. La exposición, dijo finalmente. ¿Cuándo será? En 10 días, respondió Rafael. Tú y tu familia serían nuestros invitados especiales, por supuesto. Roberto asintió lentamente. Allí estaremos. Necesito ver su obra, conocerla a través de su arte, ya que nunca he podido conocerla en persona. La despedida fue emotiva. A pesar de la brevedad del encuentro, Celeste y Roberto intercambiaron números de teléfono, prometiendo mantenerse en contacto. André y Roberto, ya conocidos, se dieron un abrazo que pareció cobrar un nuevo significado. Aline, por su parte, se sintió extrañamente completa, como si una pieza del rompecabezas de su propia identidad finalmente hubiera encontrado su lugar. La noche de la inauguración de la exposición, la Galería Müller estaba irreconocible. El espacio, habitualmente austero, se había transformado para reflejar la vibrante energía de las obras de Carolina. Las paredes, pintadas en azul intenso y tonos tierra, creaban un contraste perfecto con los intensos colores de los lienzos. Citas del diario de Carolina estaban impresas en paneles translúcidos que flotaban entre las obras, creando un diálogo entre sus palabras y sus imágenes. La historia personal de Carolina se integró cuidadosamente en la exposición, con una sala dedicada a su trayectoria como artista femenina en Bahía en las décadas de 1960 y 1970. Fotografías, cartas, bocetos, todo contribuyó a crear un retrato íntimo de la artista tras las obras. El tema de la entrega en adopción de su hijo se abordó con delicadeza, respetando tanto la privacidad de Roberto como la veracidad histórica. Una hora antes de la inauguración oficial, Rafael invitó a Roberto y a su familia a una visita privada. Fue un momento intensamente emotivo, ver al hombre de mediana edad caminar lentamente entre las obras de su madre biológica, tocando ocasionalmente el marco de un cuadro, como si percibiera su presencia a través de ese gesto. Su hija mayor, Mariana, una joven de 20 y tantos años con la misma mirada intensa que Carolina, quedó particularmente impactada. Es extraño, comentó de pie ante un autorretrato de Carolina. Es como mirarme en un espejo y ver a alguien a quien no conozco, pero que de alguna manera conozco íntimamente. Con la llegada de los primeros invitados, la galería se llenó rápidamente. Críticos, coleccionistas, artistas, estudiantes, todos atraídos por la extraordinaria historia de un artista redescubierto. Paulo circulaba entre los grupos, ofreciendo perspectivas sobre la importancia histórica de las obras. André presentó a Roberto a importantes figuras del mundo del arte, con una expresión de orgullo fraternal en su rostro. Aline, vestida con un elegante vestido rojo, el color favorito de Carolina en sus pinturas, observaba todo con una mezcla de emoción e incredulidad. Hubo momentos en que tuvo que pellizcarse para creer que todo era real, que su abuela, una artista casi olvidada, finalmente recibía el reconocimiento que merecía. Rafael la encontró en un momento relativamente tranquilo,
trayendo 2 copas de champán. Tu abuela estaría orgullosa, dijo entregándole un vaso, no solo de la exposición, sino de ti, de cómo luchaste para dar a conocer tu historia. Aline sonrió, aceptando el cumplido. No podría haberlo hecho sin ti. Nos habríamos encontrado de todas formas, respondió él, con una seguridad que la sorprendió. Quizás no de la forma en que sucedió, pero creo que algunas personas están destinadas a encontrarse sin importar las circunstancias. La declaración, pronunciada con tanta sencillez y convicción, conmovió profundamente a Aline. Miró a su alrededor en la galería, a Celeste charlando animadamente con un grupo de jóvenes artistas, a Roberto mostrándole algo a su esposa en un cuadro, a Paulo discutiendo intensamente con un crítico internacional. Todos estos caminos se habían cruzado, todas estas vidas transformadas por una serie de coincidencias y decisiones. «Tengo algo que decirte», dijo, volviéndose hacia Rafael. «He tomado una decisión sobre la residencia artística». Rafael se tensó casi imperceptiblemente, pero mantuvo la expresión neutral. «¿Y qué fue?» «He decidido posponerlo un año», respondió Aline. «Primero hay mucho trabajo por hacer aquí. El libro sobre Carolina, la posibilidad de llevar la exposición a otras ciudades y...» Dudó, armándose de valor para la verdadera razón. «Y aún no estoy lista para irme de Salvador. No estoy lista para dejar esto que estamos construyendo». El alivio en el rostro de Rafael era palpable. «¿Estás seguro? No quiero que sacrifiques tu carrera por...» «No es un sacrificio», interrumpió con suavidad. «Es una decisión, mi decisión. Por primera vez desde que tengo memoria, tomo una decisión basada no solo en mi ambición profesional, sino en lo que realmente me hace feliz». Rafael le tomó la mano discretamente, entrelazando los dedos con naturalidad. «¿Y qué te hace feliz, Aline Santana?» Sonrió sintiendo una certeza que nunca antes había experimentado. «Descubrir quién soy realmente, honrar el legado de mi abuela, pintar». «Ferchi». Su sonrisa se ensanchó. «Estar con cierto galerista que me enseñó que nunca es tarde para redescubrir tu pasión». Antes de que Rafael pudiera responder, fueron interrumpidos por Mariana, la hija de Roberto, quien se acercó tímidamente. «Disculpe la interrupción», dijo, «pero quería agradecerle personalmente por todo esto». Señaló la galería circundante. «Por devolvernos una parte de nuestra historia que ni siquiera sabíamos que habíamos perdido». Aline abrazó a la joven impulsivamente, reconociendo en ella los rasgos de Carolina, no solo físicos, sino una chispa interior, una intensidad que trascendía generaciones. «Tu abuela, nuestra abuela, decía en su diario que el arte es la forma más auténtica de inmortalidad», comentó Aline. «Creo que tenía razón. Perdura en tus obras, pero también en nosotras, en tu talento, Mariana, en la mirada de tu padre, en la determinación de mi madre, en todas nosotras». Al finalizar la velada, la crítica entusiasta ya proclamaba la exposición como uno de los eventos culturales más importantes del año. Empezaron a llegar ofertas para llevar la muestra a otras ciudades: Río de Janeiro, São Paulo, y gracias a Paulo, Barcelona y Lisboa. El libro sobre Carolina ya había despertado el interés de una importante editorial de arte, pero para Aline, el verdadero éxito residía en algo menos tangible, en las conexiones restauradas, las historias redescubiertas, la sensación de plenitud que ahora residía en su corazón. Mientras ayudaba a Rafael a apagar las luces de la galería tras la salida del último invitado, sintió una paz que no había conocido antes. «¿En qué estás pensando?», preguntó, notando su sonrisa serena. «Qué impredecible es la vida», respondió. «Hace 3 meses entré por primera vez en esta galería, decidida a hacer lo que fuera para avanzar en mi carrera. ¿Y ahora?» animó acercándose. «Ahora me doy cuenta de que el verdadero éxito no se trata solo de dónde hemos llegado, sino de en quién nos hemos convertido a lo largo del camino». Aline lo abrazó por el cuello. «Y me gusta en quién me estoy convirtiendo contigo». Rafael la besó suavemente, un beso que selló no un acuerdo comercial, sino una promesa mucho más profunda y significativa. Al separarse, sacó algo de su bolsillo, una pequeña libreta encuadernada en cuero. «Mi diario», explicó poniéndolo en sus manos. «Quiero que lo leas».
quiero que conozcas al hombre que estoy redescubriendo, gracias a ti. El gesto, tan sencillo y a la vez tan profundo en su vulnerabilidad, conmovió a Aline más que cualquier declaración grandilocuente. Aceptó el cuaderno con reverencia, captando el significado de lo que él compartía. No solo palabras en una página, sino su viaje interior, sus dudas, sus miedos, sus esperanzas. Gracias, dijo simplemente, sabiendo que él entendería todo lo que no se estaba diciendo. Juntos salieron de la galería a la cálida noche salvadoreña. Las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos, y el tenue sonido de la música los alcanzó, recordándoles que estaban vivos, presentes, parte de algo más grande que ellos mismos. Lo que comenzó como una transacción se convirtió en un viaje de autodescubrimiento para ambos. Rafael redescubrió su pasión por el arte y su capacidad de conectar emocionalmente. Aline encontró sus raíces y la confianza para definir su propio camino, y entre ellos había nacido algo que ningún contrato podría haber predicho o controlado. Un amor que desafiaba las expectativas y las convenciones, construido sobre los cimientos improbables de la honestidad, la vulnerabilidad y el respeto mutuo. Mientras caminaban de la mano por las calles adoquinadas del centro histórico, Aline pensó en su abuela, la artista a la que había amado intensamente, criado con valentía y vivido con autenticidad en una época que intentó silenciarla. Pensó en cómo los hilos invisibles conectaban generaciones, cómo las decisiones tomadas décadas atrás seguían moldeando el presente. Y también pensó en el futuro, no con la ansiedad de quien teme a lo desconocido, sino con la confianza de quien finalmente había encontrado su lugar en el mundo y alguien con quien compartirlo.